FM 89.1, Radio Universidad. Un minuto para las 10:30 de la mañana. Estamos en comunicación con Jorge Elbaum, sociólogo, periodista, para analizar un poco lo que vivimos este fin de semana. No voy a decir en el país vecino solamente, porque me parece que esto impacta y bastante en lo que es la región en sí, ¿no? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Luz Salomón y Jorge Fuentes, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por el contacto. Bueno, un poco esto que decíamos, ¿no? Cómo impacta lo que ocurrió en Brasil en la región en general, ¿no? Donde vemos una región fragmentada, una región dividida entre la derecha y el accionar, ¿no? Que está teniendo la derecha últimamente, y cómo vemos el resto de los gobiernos quizás con una tendencia más popular. Bueno, en realidad con una situación política de enfrentamiento básicamente entre autoritarismo y democracia. En el fondo es eso, entre algunos sectores que se resisten a respetar el mandato popular, como ha sucedido de distintas formas en América Latina en los últimos 20 años. Esto podemos empezar, por ejemplo, en Honduras, en 2007, 2008, un golpe. Hasta acá ha habido distintas formas que incluyeron golpes militares, proscripciones e incluso en nuestro país intentos de asesinato a la actual vicepresidenta. Es decir, que es un modelo que, digamos, tiene su realidad incluso también por fuera de América Latina. Lo hemos visto en Estados Unidos un año atrás, en la asunción de Biden cuando se intentó tomar el Parlamento. Es decir, que hay una derecha autoritaria, neofascista, que le cuesta mucho aceptar el mandato popular. ¿Y lo ves degradado en algún punto al sistema político en general con este accionar donde siempre está metido lo antidemocrático y la violencia de por medio? Sin duda, yo creo que esto lastima un poco el tejido social porque, por un lado, enfervoriza a algunos sectores muy ligados a la violencia, sectores neofascistas, y por otro lado lo que genera también es por un lado, digamos, también una respuesta de algunos sectores que ven que se sienten obviamente dañados con este accionar. Pero también, y existe una posibilidad, siempre en términos optimistas, de que las sociedades de nuestro continente aprendan de esta situación y se solidifiquen a partir de estas malas experiencias las instituciones democráticas. Uh-huh. Hubo una tendencia en algún momento a la vuelta, ¿no? de los gobiernos de derecha en toda la región de Latinoamérica, y después eso se vio como revertido de alguna forma cuando vuelve el gobierno del Frente de Todos en nuestro país. De hecho, ahora con la vuelta de Lula también a Brasil. ¿Por qué crees que se da eso desde tu análisis político? No, la realidad es que lo que me parece es que el modelo económico que sustenta la derecha de nuestro continente es el neoliberalismo, y el neoliberalismo ha demostrado un fracaso estrepitoso no solamente en la Argentina, cuya expresión más brutal es el 2001, Exacto, sino en todo el continente. Y eso hace que, en realidad, los sectores concentrados que en nuestros países están expresados, por ejemplo, en los medios de comunicación masiva, en las corporaciones, en las grandes empresas, pujen para evitar cualquier proyecto nacional, progresista o de izquierda, porque esos proyectos obviamente limitan sus privilegios y condicionan parcialmente sus intereses y sus rentas. Entonces hay una confrontación de fondo. La confrontación la derecha la toma de alguna manera con dos herramientas, que es la del voto por un lado, pero el discurso autoritario y los discursos de odio, como vemos en Argentina de la mano de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, por ejemplo, pero al mismo tiempo no descartan esto que ha sucedido tristemente en Estados Unidos el 6 de enero, en aquella oportunidad con la asunción de Biden, y lo de ayer en el Plan Alto y en Brasilia. La realidad es que la confrontación es de modelos y de proyectos políticos. Hay un proyecto político con grises, por supuesto, con diferencias en América Latina, que es popular o progresista o de izquierda, que lo que pretende es la inclusión social. Y hay otro proyecto que es el proyecto neoliberal, que lo que busca es el privilegio de los sectores concentrados y que estos se garantice con ellos sus privilegios. Esta confrontación en realidad no es transparente, dado que los medios de comunicación, que son empresas, la mayoría, los medios de comunicación concentrados, me refiero, los que tienen más dinero, pujan al servicio, obviamente, de sus intereses, que son las corporaciones. Entonces esto desvirtúa las características de estos proyectos que acabo de describir. La realidad es que lo que
se debiera hacer, un sistema democrático maduro debiera mostrar las cartas de cada proyecto y no esconderlas en demagogias como suele hacer en nuestro país el neoliberalismo, es decir, que va a haber pobreza cero y termina obviamente con 4 años de gobierno de Macri, con duplicando la pobreza en nuestro país, ¿no? Jorge, bueno, lo que pasó ayer, lo que vos señalás de Estados Unidos, muestra una derecha totalmente descontrolada, ¿no? Saliendo a la calle, siempre hubo derechas en el mundo, eso está claro, pero la mirada que uno podría llegar a tener es que antes hacían las cosas quizás con un poco más de, entre comillas, sutilezas, ¿no? Ahora es como que están desacatados. No sé si es correcta esta apreciación, y si es correcta, ¿cuál es el quiebre que se dio para que estén ocurriendo estas cosas? Yo creo que han sucedido 2 fenómenos. Por un lado, es que antes las derechas daban golpes de estado sangrientos y se les ha terminado parcialmente esa capacidad o esa posibilidad o esa disponibilidad. De hecho, el último golpe sangriento en América Latina fue en Bolivia en octubre del 2019, que tuvo el apoyo de Macri, recordémoslo, y ese golpe duró 1 año y volvió a ganar el mismo partido político que fue expulsado luego de haber ganado las elecciones. Entonces, digo, la realidad es que se le limitan las capacidades a los sectores neonazis y neofascistas de llegada al poder en relación a los golpes, que era característico de esa etapa, por un lado, y por el otro que hay un discurso antidemocrático que incisiona de alguna manera la relación de la política cotidiana, que va más allá del golpismo, que tiene que ver un poco con eso que se dio de no ver los discursos de odio, ¿no? De odio que convocan de alguna manera a la fragmentación social dentro de nuestras sociedades, que tiene que ver con generar, si se quiere, etiquetamiento a determinados grupos sociales o grupos de género o grupos políticos, etcétera, y eso fragmenta la sociedad y permite que la derecha de alguna manera tenga muchísima más estabilidad. Eso también pasa con los migrantes en Europa, etcétera. Creo que esos 2 fenómenos, tanto que les explicaron las posibilidades de golpismo por un lado, por el otro que utilizan enemigo interno en cada una de las sociedades, son los 2 elementos que caracterizan a la derecha de nuestra época. Recién, Jorge, hacías referencia a los discursos de odio, ¿no? Uno entiende que a veces puedes tener una postura diferente a nivel político, pero hay cosas que son repudiables en general en lo que hace a la ética del ser humano, ¿no? Y me parece que acá lo que faltó fue eso. Dentro de las opiniones de los dirigentes de la oposición, lo que veíamos era un poco la crítica hacia los dichos de Alberto Fernández, de Cristina, sin el repudio de lo que ocurrió en Brasil, un poco porque, bueno, están alineados con esto que ocurre. Pero, ¿cómo observás también lo que está ocurriendo en nuestro país con este juicio a la Corte, ¿no? Y cómo está el Poder Judicial en general? No, lamentablemente en la Argentina el Poder Judicial está degradado. Viene siendo degradado desde hace mucho tiempo, y creo que el punto inicial de esa degradación fue la aceptación de 2 de los actuales jueces de la Corte Suprema a ser integrados en ese tribunal por decreto. Ya cuando 2 juristas aceptan inicialmente integrarse a la Corte Suprema a través de un hecho inconstitucional como es un decreto, que fue la primer intento de incluir a Rosati y Rosenkrantz en la Corte, ya ahí empieza a estar viciado. Más allá de que después eso fue enmendado con un tratamiento en el Senado de la Nación. Ese es el primer momento, si se quiere. Hay un segundo momento y que es clave, que es que jueces de la Corte Suprema han sido abogados y referentes jurídicos de las empresas sobre las que elaboran dictámenes. Es decir, Rosenkrantz fue abogado de Clarín, claro, de Fivertel, etcétera, etcétera, y nunca se excusa, como tiene que hacerlo, de todas esas causas. De hecho, toda la Argentina hoy paga más de cable, paga más de teléfono, etcétera, porque la Corte Suprema, entre ellos estos 2 integrantes, no es capaz de fallar a favor de la sociedad y en contra de las empresas. Recordemos que el presidente Alberto Fernández hizo un decreto en plena pandemia para limitar los aumentos de teléfonos y de cable en el marco de una necesidad pública, básicamente, y un juez
curiosamente muy ligado a los que viajaron al sur hace poco a Lago Escondido, elabora un dictamen que impide que eso tenga continuidad, y la única instancia judicial que podría revertir eso, la Corte Suprema, hace silencio. O sea, frisa cualquier, digamos, resolución con respecto al tema. Es decir, trabajan para Clarín, no son empresas, no son, si se quiere, jueces de la sociedad, no son imparciales, que es el primer criterio de cualquier jurisprudencia del mundo, sino que en realidad están atados a los intereses de corporaciones. Entonces eso pone a 46,5 millones de personas contra las cuerdas y a 500,000, si se quiere, para que sigan haciendo ganancias a costa del resto. Sí, y un poco esto que criticaba en su oportunidad lo vi en María Eugenia Vidal, donde decía, bueno, antes de que Alberto repudie lo que está ocurriendo en Brasil, que se fije qué está haciendo él con este juicio político a la Corte, o que dé marcha atrás, porque esto es antidemocrático y anti... o sea, ¿vos creés que es así, anticonstitucional? Y si fuese constitucional, no figuraría en la Constitución la posibilidad de hacer juicio político. O sea, es un nivel de ridiculez. Es decir, ¿qué es constitucional? ¿Qué es lo que figura en la Constitución? La pregunta es, ¿la Constitución avala la posibilidad de hacerle juicio político a la Corte Suprema? Sí, de hecho es la única forma que existe de poder relevarlos de su cargo. ¿Qué cosa es anticonstitucional? Vos necesitas, para hacer un juicio político, básicamente hacer un dictamen de diputados y después elevarlo al Senado. Más allá de que tengas los votos o no después para destituir a los jueces, está en riendas constitucionales. El oficialismo en la actualidad tiene mayoría en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en la Comisión de Juicio Político, o sea, no hay nada inconstitucional. Lo que pasa es que la derecha en nuestro país usa la Constitución solamente para interés personal, digamos, corporativo, de intereses empresariales. Cuando se trata de utilizarla al servicio de los intereses mayoritarios de la gran mayoría de la sociedad, dice que es anticonstitucional. Jorge, te agradecemos la comunicación y el tiempo, y bueno, y este análisis también, poder hacerlo con vos de lo que ocurrió el fin de semana. Seguramente, bueno, hablemos durante el año, en un año que se viene, me parece candente en cuanto a lo que está pasando en toda la región y lo que va a pasar en nuestro país también con las elecciones. Gracias. No, gracias a ustedes. Para mí me pone contento que me llamen de la universidad en la que trabajo hace más de 30 años. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y que tengan todos un feliz año. Un saludo grande. Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y compañero nuestro también de aquí de la Universidad Nacional de La Matanza, haciendo un análisis de lo que ocurría, como decíamos, el fin de semana con este intento de golpe de Estado en Brasil, y un poco repasando también cómo está el sistema político en nuestro país con el Poder Judicial y demás. 10:43. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.